Quiero hacer una pequeña aclaración. Silencio acá. Anoche comentaba sobre el procedimiento. Creo que el pastor Sergio Rubio aclaró muy bien el concepto de lo que es discipular. Anoche hablé un poquito de nuestra iglesia se ha enfocado mucho en evangelizar por vía de conferencias. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Nuestra iglesia es una iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios. Amén. Yo soy adventista del séptimo día porque esta es la única iglesia que sigue los principios de la palabra de Dios. Cuando nosotros atraemos a nuestra iglesia personas que se convierten por una prédica o sencillamente por una conferencia, por lo general esas decisiones son tomadas desde una perspectiva emocional. Y las personas vienen y se nos sientan en la iglesia y con el tiempo se decaen. ¿Qué pasa cuando usted discipula? Cuando usted está discipulando y hablando con las personas, enseñándole a la persona cómo ser un discípulo de Cristo y estudiando con la persona en detalle cómo Dios salva al pecador, esa persona comienza ahora a entender cómo se debe evangelizar a otros. Por lo general, cuando una persona se convierte por un asunto, por una prédica, no necesariamente esa persona tiene la capacidad de ir y llevar el evangelio a otros a compartirlo, porque no ha visto cómo se hace. Cuando usted discipula a una persona, esa persona ahora entiende la mecánica del discipulado y tiene la capacidad de buscar a otros y traerlos a Cristo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener una mejor administración de los recursos que el Señor nos ha dado, porque también nos ha explicado cómo hacerlo. Cuando nuestra iglesia está enfocada en enseñar a otros y discipularlos, y tenemos un gran grupo de personas ya discipuladas, entonces la conferencia tiene sentido para que se le tome la decisión o se le saque la decisión a ese grupo de personas que ya saben cómo se comparte el evangelio a través de la enseñanza bíblica. Entonces usted va a tener hermanos comprometidos ahora a llevar el evangelio a otros. Nosotros ahora mismo, en Regalo de Dios, tenemos hermanos que tienen 6 meses de bautizados, que ya tienen sus grupos pequeños. De hecho, uno de los hermanos bautizados más recientes me dijo, voy a abrir mi grupo pequeño en mi oficina. Por vía de ese trabajo de ese hermano, me llama un día y me dice, maestro, yo realmente estoy preocupado. ¿Qué te pasa? William no ha llegado, qué bueno. Lo voy a contar porque él no ha llegado. Él viene para acá ahora. Yo no sé lo que el Señor quiere hacer conmigo. Pero ¿qué pasó? Es que una joven que está conmigo en mi grupo pequeño está tomando la información que yo le estoy enseñando y la está compartiendo con 25 miembros de su iglesia pentecostal al otro día. O sea, esta muchacha que está siendo discipulada toma la información y discipula 25. Y él dice, yo no sé qué voy a hacer. Por vía de esa joven, terminamos ahora con un grupo pequeño en la iglesia pentecostal completamente, entrenando a todos, incluida la pastora. Pero es que yo no quiero, yo, Ricardo Casado, y creo que el Señor también lo ha explicado en su palabra, no queremos traer miembros a la iglesia a sentarse a consumir programas de adoración los sábados. Queremos que los miembros vengan, se hagan miembros de nuestra iglesia para evangelizar a su vez a otros. De la forma que has conocido a Cristo, así es que tú vas a seguir viviendo la vida cristiana. Entonces, nosotros tenemos que tener una mejor administración de los recursos y que cada uno de nosotros nos comprometamos con el evangelio. Si este ejército que tienen aquí ustedes, de 500 personas, todos discipulan, y cuando hablamos de discipular no estamos hablando
de hacer grupos de 10, 12, 15, 20 personas. No nos referimos a eso. Si usted analiza la parábola del sembrador de Jesús, Jesús dice, ojo, aquí los seres humanos son terrenos. Son terrenos. Si el terreno es bueno, tú pudiste haber discipulado con una sola persona, pudiste haber discipulado a 30, a 60 o a 100. Si la palabra me cayó en un terreno bueno, esa persona puede ser un ente multiplicador de hasta 100 personas. Yo le oro al Señor todos los días y le digo, Señor, solo envíame terrenos buenos. Los malos, mándaselo al enemigo. ¿Y trabajamos con qué? Con gente que tiene amor por Cristo, amor por la salvación, amor por las almas, personas que quieren ser salvadas. Yo creo que nuestra iglesia podría dar un cambio impresionante si cada miembro de iglesia empieza a discipular. Que usted no tenga que esperar los sábados de tarde, hermanos, vengan hoy a las 4 de la tarde. A mí me gustaría como eliminar eso de nuestra iglesia. Si usted no puede discipular otro día, nada más que el sábado a las 4 de la tarde, métase ahí. Pero es que nosotros tenemos que discipular en todo momento. En nuestra iglesia, que es una iglesia pequeña, todos los miembros tienen por lo menos un grupo pequeño. Y tenemos 3 miembros que tienen 3 grupos pequeños cada uno de ellos. En la semana. Y el Señor está haciendo milagros impresionantes. No solo en la vida de los que están recibiendo la palabra, sino en la vida de los que la están enseñando. Empiece a evangelizar y usted va a ver un cambio radical en su vida. Se van a eliminar los chismes en la iglesia, se van a eliminar las dificultades, los pleitos, porque es que la mente ociosa es taller, ya ustedes saben de quién. Entonces, a mí me gustaría que ustedes comprendan, no es que yo estoy hablando mal de las conferencias. Las conferencias son excelentes. De hecho, déjenme decirle algo. Una pareja que se bautizó en nuestra iglesia, ya había sido discipulada, el día que se iban a bautizar, estaban todavía inseguros de su toma de decisión. Fue el pastor Gerardo Bautista quien nos predicó ese sábado, y cuando el pastor predicó sobre Gedeón y sobre lo que era el valor, esas mujeres que se iban a bautizar ese día dijeron, vamos adelante con el bautismo. La prédica, ¿qué hizo? Les afirmó la decisión que ya habían tomado de bautizarse. Ese es el objetivo de la predicación. Ese es el objetivo de la conferencia. Confirmar una decisión ya tomada de una persona querer ser miembro de nuestra iglesia. Así que me gustaría que ustedes tengan bien en claro, creo que el pastor Sergio Rubio lo explicó muy bien, pero esto es un trabajo individual. Anoche decíamos que yo no puedo llegar a los contactos tuyos, pero tú sí puedes llegar a los tuyos. Yo llego a los míos. La forma de multiplicar el evangelio es cada persona trabajando con las personas sobre las cuales influye. Bien. Anoche hablamos rápidamente que cuando el pecado entró en la humanidad, afectó al ser humano en su totalidad. El pecado, vimos las 3 P del pecado. El pecado está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros y nos penaliza, nos culpa o nos condena a muerte. Vimos también que el problema del pecado es que está anclado en el egoísmo, en el yo. Yo soy el centro, yo quiero esto, yo quiero lo otro, eso es mío. El pecado nos ha contaminado de tal manera que nuestro centro soy yo. Si yo les preguntara, vimos anoche, imperdonable, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Qué dijimos? Todos los pecados son imperdonables.
el pecado no es perdonable. El pecado siempre ha sido imperdonable. La ley del pecado no permite que el pecado sea perdonado. La ley del pecado demanda la muerte del que lo ha cometido. Y el pecado es un cobrador implacable. Yo no puedo negociar con el pecado y decirle, bueno, pequé. ¿Qué te parece si en vez de yo entregarte mi vida eterna, no sé, yo prefiero mejor dar una ayuda de dinero a la iglesia? El pecado dice, no, yo quiero la vida eterna tuya. Todos los pecados son imperdonables. El pecado no se perdona, el pecado se paga. En otras palabras, el pecado exige la muerte eterna del pecador y es o la muerte eterna del pecador o en cambio una vida eterna que no haya pecado puede sustituir la condena. Dijimos anoche que la única persona que tiene la característica de tener vida eterna y no haber pecado es Cristo. Entonces el problema viene aquí en que solo Cristo podía satisfacer la demanda que la ley del pecado exige a cada pecador. El Evangelio es la buena noticia de que por medio de Cristo Dios nos liberta de esas tres realidades del pecado: su presencia, su poder y su penalidad. Vimos también que Cristo bajó a buscarnos. Cristo, vimos en el santuario, desde el lugar santísimo como rey, bajó, pasó por el lavacro y terminó en la cruz. Esa es la razón por la que Cristo se bautiza primero y luego va al altar de sacrificio. Nosotros vamos al altar de sacrificio y luego nos bautizamos. Lo que pasa es que Cristo viene desde el cielo hacia el altar y nosotros vamos desde el pecado hacia el cielo. Cristo baja a buscarnos, termina en la cruz y ahora, desde la cruz, Cristo ahora nos toma a nosotros, Él resucita, ocupa su labor de sacerdote y termina como rey. Nosotros seguimos la ruta con Cristo en la justificación, el bautismo, la santificación y la redención. ¿Qué pasó con el tiempo? Lutero, que es el gran reformador, al publicar las 95 tesis, trató el tema de la justificación por la fe. En otras palabras, lo que Lutero hace es que trae a la luz el método que Dios había utilizado para justificar al hombre. Y trajo a la reforma el concepto de la justificación por la fe. ¿Cuál es el problema con Lutero? El problema con Lutero es que me dejó la salvación en el atrio. Como adventistas del séptimo día, nosotros nos diferenciamos del resto de los creyentes evangélicos, ya que nosotros entendemos la salvación como un proceso de 3 fases. Esa es nuestra gran diferencia. En otras palabras, nosotros creemos no solo en la justificación, sino también en la santificación y en la redención. El mundo evangélico no logra ver el rol de la ley de Dios en la vida del creyente, porque no entiende una salvación en etapas o en fases. Y en los círculos teológicos adventistas, usted va a encontrar este tipo de declaración. Por ejemplo, el pastor Alejandro Bullón, en aquella matutina, Solo en Jesús, en la página 41, él dice: Cristo no desea librarnos únicamente de la culpabilidad del pecado, también quiere librarnos del poder que el pecado ejerce sobre nosotros y finalmente de la presencia del pecado en la naturaleza humana. Teológicamente llamamos a estas 3 fases justificación, santificación
y redención. Quiere decir que Cristo no solo muere en mi lugar en la cruz del Calvario y me salva de la culpa y la condena, sino también que Dios tiene que librarme del poder que el pecado ejerce en mi vida. Y eso lo hace a través del proceso de la santificación, la obra del Espíritu Santo en nosotros. La santificación también es por la fe. Dice el texto bíblico, el justo vivirá por la fe. Si el justo vivirá por la fe, significa que vivirá por la fe es la consecuencia primero de usted primero ser ¿qué cosa? Justo. Justificado pues por la fe, santificados por la fe, redimidos por la fe. Cuando estamos discutiendo con los amigos evangélicos o de otras denominaciones, entonces les enfatizamos cuál es la estructura de la salvación y cuál es el rol de la ley de Dios en cada una de esas etapas. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, por Dios, ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que hacemos en el programa de estudio del Plan de Dios, un mayor regalo, es presentar la estructura de la salvación en las diferentes fases y cuál es el rol de cada una de estas fases en el proceso de la salvación. Finalmente anoche vimos que si en el santuario la parte del tabernáculo, que era toda en oro, representa el cielo, y la parte del patio, que es todo fue construido en bronce, representa la tierra, podemos ver las fases del ministerio de Cristo, tanto en la parte celestial como en la parte terrenal. Y es interesante que las columnas de entrada del lugar santo al atrio tenían oro arriba y las bases eran de bronce. Hasta en esos detalles el Señor no se equivocó. Estaba diciendo que estas columnas son la transición del cielo a la tierra. Anoche vimos el camino recorrido por Cristo para salvarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad, la voluntad de salvarnos, como en el cielo, el camino que Cristo recorre con nosotros para salvarnos, así también en la tierra. El sacrificio nuestro, nuestros cuerpos deben ser llevados al altar de sacrificio, así como Cristo fue sacrificado. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores en el altar de incienso. Y no nos metas en tentación, gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros, mas líbranos del mal, la cortina de la justicia, de la expiación, del día de expiación, símbolo de el juicio de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros como adventistas entonces creemos en tres fases de salvación. Y aunque eso es explicado y predicado en muchas veces en nuestras iglesias, no necesariamente nosotros entendemos la estructura de la salvación en fases y no necesariamente entendemos cómo funciona la obra del Espíritu Santo en nosotros en la etapa de la santificación. El plan de Dios, un mayor regalo, ustedes ya lo tienen, está estructurado para nosotros movernos en diferentes temas. Usted va a encontrar en la estructura de las presentaciones una sesión de alabanza, una sesión de oración, pregunta para responder con la Biblia, mi respuesta al tema y mi pedido de oración. En sus bultos ustedes tienen un libro y van a tener un USB. En el USB ustedes tienen las 26 presentaciones en PowerPoint de cada uno de los capítulos. Los capítulos en PowerPoint tienen más información que el libro. En el libro están las preguntas con los textos bíblicos y unas notas. En los PowerPoint, el líder tiene información adicional y textos adicionales para hacer más rica la presentación o la discusión de los temas.
es importante que ustedes, si van a arrancar con el programa, ustedes primero lo estudien, lo analicen, llenen las preguntas con los textos bíblicos, lean las notas y luego repasen las presentaciones. El día 2 de mayo nosotros empezamos un programa de grupos pequeños en nuestro centro. Cada programa de grupos pequeños nuestro tiene una conexión de videoconferencia que se llama Zoom. Si usted quiere participar en nuestro programa de grupos pequeños, no tiene que hacerlo presencialmente. Usted puede hacerlo de manera de videoconferencia, puede participar, puede preguntar, puede incluso leer los textos. Y lo invitamos a, si usted quiere ver la mecánica de cómo funciona el proceso de enseñanza, usted está invitado para participar. La plataforma tiene un número ilimitado de personas. Podemos tener hasta 100 personas en línea conectados a la presentación. Así que usted puede ponerse en contacto con Henry. Henry, levante la mano y le da sus datos para que le haga llegar entonces la información de cómo se conecta. Bien, cada presentación tiene una sesión de alabanza con los himnos relacionados con el tema. Por ejemplo, la primera es cómo entender la Biblia y aquí tenemos el himno Dadme la Biblia. La Biblia nos habla de Cristo, Santa Biblia. Hay una sesión de oración con un texto bíblico relacionado con la oración. Hay una cita del Espíritu de Profecía relacionado con la oración. Y luego entonces ahí el grupo ora. A veces recomendamos en nuestros grupos la oración de rodillas. Aunque usted tenga personas incrédulas, si la persona está dispuesta y el grupo está dispuesto a orar de rodillas, eso es muy bueno y apertura la dinámica del estudio bíblico. Hay un verso de memoria anclado en cada presentación y en este caso el texto es 2 Timoteo 3:15. Hay una pregunta que dice, según el texto, ¿cuál es el fin o el objetivo de las Escrituras? Y 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces el objetivo de la palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Jesús. Ese es el objetivo. Y es lo que le explicaba ahorita. Ya el primer tema, estamos estableciendo de qué trata todo el material. Trata de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Fíjense, no es la justificación por la fe, es la salvación por la fe. La salvación por la fe incluye justificación por la fe, santificación por la fe y redención por la fe. Ahí tengo el santuario completo. Y nosotros como iglesia tenemos que volver a la estructura de la salvación por la fe para poder tener claro entonces cada uno de los procesos. En las presentaciones también hay algunos datos de la Biblia, cómo está dividida, cuántos fueron sus autores, en qué año se escribió cada libro de la Biblia y los objetivos de cada una de las estructuras de la Biblia. Ahora, yo voy a compartir con ustedes rápidamente, en los minutos que me quedan, los objetivos de cada presentación. En la primera presentación, que tiene que ver con el propósito de la Biblia, el objetivo es enseñar que para agradar a Dios debo tener fe y que este es el resultado de oír la palabra de Dios. Ese es el objetivo del capítulo. Enseñar que al estudiar la Biblia debo procurar conocer el significado de las palabras que leo. Mostrar que el propósito de las Escrituras es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo y mostrar cómo está estructurada y configurada la Biblia. Ese es el objetivo del primer capítulo. Yo tengo que al estudiar la Biblia, orar. ¿Saben? El santuario, la mesa de los panes que tenía las 12 tortas de panes, arriba se le ponía incienso. Dios había mandado a ponerle incienso a cada una de las tortas arriba. ¿Por qué? Porque el incienso representa, ¿qué cosa?
Las oraciones. Yo no debo ir a la palabra de Dios sin antes orar. Hasta esos detalles los tenía cubierto el santuario. Ahora, cuando yo voy a la palabra de Dios, yo tengo que procurar conocer las palabras. Por ejemplo, tenemos el texto de 1 de Juan 4:10 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es propiciación? ¿Qué es propiciación? Diga usted, en lugar de, en propiciación. ¿Ustedes no saben lo que es propiciación? Allá. Ven, cuando yo voy a la Biblia y me encuentro con una palabra que no conozco, ¿qué tengo que hacer? Hay un asunto que se llama el mataburro. ¿Te acuerdas? El pequeño Larus. Usted busca ahí la palabra propiciación. ¿Qué es propiciación? Hay otros versos que dicen, 1 Juan 2:2, y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:24 y 25 dice, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Quiere decir que esta es una palabra muy importante en la Biblia. Sacrificio. Propiciar es calmar la ira. Calmar la ira. En algunas versiones se utiliza también expiación, es calmar la ira. Ven, en las religiones paganas, cuando existía un terremoto o existía un huracán, el adorador venía ante el Dios de ese lugar, del viento o de la tierra, a traer una ofrenda para aplacar la ira del Dios que estaba enojado y que había provocado ese problema. Pero en el caso de nuestro Dios, el adorador no es el que trae la ofrenda para aplacar su ira. Dios pone la ofrenda que aplaca su ira sobre el problema del pecado de nosotros. Cuando yo entiendo la dimensión de la palabra, entonces el texto comienza a tener un sabor completamente distinto. Este es el primer capítulo con el cual empezamos a trabajar con las personas que estamos discipulando. Luego viene, ¿por qué tú necesitas un Salvador? Enseñamos aquí que cada ser humano padece dos problemas fundamentales, muerte y pecado. Mostramos que ambos problemas son el resultado del pecado de Adán. Mostramos que Adán era la fuente de vida de la humanidad. Enseñamos que el problema del pecado de Adán nos colocó en una situación de injusticia desde que nacemos y mostramos cómo Dios asume el problema del pecado como su problema gracias a su justicia. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, Adán se convirtió en la fuente de la humanidad. Cuando Dios crea a Adán, yo traje aquí un globo. Dios hizo un muñeco. Un muñeco de barro vacío. Ahora la Biblia dice que Dios sopla en Adán, ¿qué cosa? Aliento de vida. Dios puso en Adán la vida de toda la humanidad que iban a ser después de él.
Adán se convirtió en la fuente de vida. Quiere decir que cada hijo que naciera de Adán, fíjense que Dios cuando crea a Eva, ¿de dónde la sacó? De Adán. ¿Por qué? Porque aquí estaba toda la fuente de vida de toda la humanidad. Adán era la fuente de vida. Cuando Dios saca a Eva, de Adán y Eva íbamos a salir todos nosotros. Y cada persona que saliera iba a nacer, si no había pecado, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando la fuente pecó, ¿qué pasó con toda la vida que estaba aquí adentro? Se contaminó. Y ahora las vidas blanquitas también salieron contaminadas por el pecado. Fíjense que Génesis 5, 1 al 3 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, que significa humanidad, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ven, Set no nació a imagen y semejanza de Dios. Nació a imagen y semejanza de Adán. Y usted y yo no somos a imagen y semejanza de Dios. Somos a imagen y semejanza de Adán. Es por eso que Dios necesita hacer una nueva creación para meternos en Cristo. Los dos grandes problemas fundamentales de los seres humanos son la muerte y el pecado. Y la pregunta es, si al Adán pecar me condena a mí a muerte, ¿eso es justo para mí o no es justo? ¿Es justo para nosotros que yo tenga que pagar por el pecado de Adán? Dios había dicho que eso no era justo. Dice Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No es justo para el ser humano sufrir el problema de la muerte debido al pecado de Adán. Debido a que Dios es amor, entonces su carácter lo hace el tomar el problema del pecado nuestro, el tomarlo para resolverlo y ofrecernos entonces una salida gratuita a cada uno de nosotros. El siguiente tema es el amor incondicional de Dios. Y aquí enseñamos que el amor incondicional de Dios es el motor de nuestra salvación. Mostramos también los diferentes tipos de amor y que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino del amor de Dios. Enseñamos que una mala comprensión del amor producirá una mala comprensión de la salvación. Le hacemos un examen siempre a los grupos. Por ejemplo, la Biblia dice, Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en 2 Timoteo 3:1 y 2 dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrán amadores de sí mismos, y ahí empieza la lista, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si amarme a mí mismo encabeza la lista de todo lo malo que puede ser una persona? Porque Dios me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, si ya amarme a mí mismo es un problema. Entonces tenemos que estudiar el amor. Demostramos entonces en este programa que si bien en español existe una palabra para amor que expresa todo tipo de relación amorosa, en griego existen 4.
Estorgé, el amor que yo siento por amigos y familiares lejanos. Eros, el amor íntimo de pareja. Fileo, el amor de padre a hijo, ¿verdad? Filial. Y ágape, que es la expresión que utilizaron los escritores bíblicos para referirse al amor de Dios. Cuando la Biblia dice en 1 Juan 4:8, Dios es ágape, Dios es amor, dice Dios es ágape. Y eso es interesante porque hay una diferencia en ambos textos. La Biblia me dice, agapao a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que para yo agapao a mi prójimo como a mí mismo, yo tengo que tener el carácter de amor ágape para ofrecérselo a mi prójimo. Y por otro lado dice, en los postreros días habrán filautos, personas que tienen un autofileo, es un excesivo amor propio, es un alto egoísmo. Son dos tipos de amores distintos. Entonces es importante que yo pueda comprender eso. Y nos vemos ahorita más tarde porque se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga.